Bueno, entonces estamos hablando de plantación y lo que yo les estaba comentando a los estudiantes es que se habla de que hay épocas de plantación y que en realidad por ahí son mitos, porque la plantación es una práctica cultural, una tarea cultural que se puede ejercer prácticamente todo el año dependiendo de las condiciones de las plantas y de las condiciones climáticas. Yo puedo adaptar mi plantación a la época en que estoy. Lo que no puedo hacer es equivocarme y plantar en verano como si estuviera plantando en invierno o en invierno como si estuviera plantando en verano. ¿Queda claro? Siempre las plantas sensibles al frío van a ser sensibles al frío, por lo tanto, si yo no las estoy plantando, digamos, si son sensibles al frío, no las voy a poner en invierno. Pero digamos, las plantas que tienen sus defensas contra el frío, como puede ser una planta caducifolia, que cuando llega el otoño pierde el follaje y no deja ningún órgano sensible a ser helado, como pueden ser hojas y las yemas las achica, las hojas y las yemas quedan protegidas en el invierno, y en esa época yo sí puedo plantarlo porque la planta está en condiciones de ser plantada. ¿Por qué les digo eso? Porque, por ejemplo, a mí una vez me tocó hacer un jardín para una persona que yo acá en Argentina estábamos en invierno y él me trajo en no me acuerdo, fue en un barco, en un avión, qué cosa, desde Estados Unidos, como 100 plantas, leñosas, eran perales de adorno, en plena foliación. Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Planto ahora? Porque fíjense, él venía del verano de Atlanta, Estados Unidos, y me traía las plantas acá a nuestro invierno. Entonces, si yo plantaba esas plantas con las heladas, probablemente iba a perder las hojas. Y iba a ser digamos, un problema. Así que yo, ¿qué hice? Directamente las traje a mi casa, las aviveré y les di condiciones como de verano, o sea, protegí las hojas para que el frío no les hiciera tanto y que hicieran una especie de otoño, digamos, adelantado, pero que para que la planta encuentre digamos, su ritmo en otro hemisferio. Bueno, lo conseguí. Eso se llama vernalizar, ¿verdad, Alejandra? Es Claro. uno adapta las condiciones de una planta al lugar donde está, que nos pasa mucho con los bulbos. Eso iba a decir, que eso es lo que comentamos cuando vimos la clase de bulbo, que a veces se les da unos días antes de plantarlo, o mejor dicho, en el mes de febrero se los pone en la heladera como para bajarle la temperatura, para que tomen las horas de frío que necesitan, eh, unas 3 o 4 semanas, y recién después de esa inducción se plantan. Hablamos de los narcisos, de hacer eso con los narcisos, y les hablamos también que con los tulipanes ni siquiera haciendo eso llegamos a darle el frío que necesitan para poder florecer bien. Vegetan, pero no florecen. Bueno, con las leñosas ocurre exactamente lo mismo. Entonces ahora vamos a empezar con la presentación donde un poco describo todas estas cuestiones y si ustedes tienen preguntas, las pueden hacer mientras yo voy hablando, así yo no me aburro, ¿eh? Ahí Si va. quieren escribirla por el chat, yo se las leo a Ana, porque cuando uno comparte pantalla, no ve a nadie. Claro. Entonces, por eso estamos las dos acá. Ella comparte pantalla y yo leo los mensajes que ustedes escriban, o si no, habilita el micrófono, no hay problema. Bueno, ahí puse toda la pantalla, puse compartir. No se ve, ¿no? Todavía no. Es como que, sí, ya sé, espera. ¿Ahí va o no? Todavía no. Avísame si no es que tengo que hacer de vuelta. Tengo que hacer clic en la ventanita, me parece, acá. Elegí cuál es el archivo que querés compartir cuando te aparece la ventanita. Sí, acá lo tengo, no lo veo, caramba. Esperen. Ahí dice que estoy compartiendo. Ahí está, ahí está. No, Ahí es que viene. tardó en hacerlo. Bueno. Pero todavía no se ve el archivo, Ana. No se Dice que ve. estás presentando. Sí, a ver, espera. Ya lo voy a buscar porque lo guardé. Dale. Ahí están viendo mi compu, ¿no es cierto? Sí, estamos viendo tus secretos. Ay, Dios, no miren. Bueno, ¿dónde está facultad? Acá.
¿Estamos? Sí, Ana, mira, acordate de abajo donde Sí, dice ahí va. ocultar. Esto, ocultar. ¿Ahí estamos? Eh, ahí Bueno. está, perfecto. Ay, qué suerte, chicos. Algún día voy a aprender. Bueno, eh, vamos a hablar de criterios generales de plantación y vamos a hacer énfasis en las especies leñosas. Que en todo trabajo de parquización, una vez que se han realizado todos los movimientos de tierra necesarios, que se han terminado todos los trabajos, digamos, que puedan dañar a las plantas, movimientos de tierra, nivelaciones, hacer las rocallas, toda la historia, se empieza con la plantación. Es una etapa dentro de lo que es la, digamos, en el caso de una obra, ¿no? Antes de proceder a la plantación, se hace necesario abrir los hoyos o hacer las zanjas, si en el caso que sean cercos, por ejemplo, y tienen que estar de acuerdo al tamaño y al tipo de plantas que nosotros hemos elegido con antelación. Y el tema este de que se hacen los pozos antes es que se hace para favorecer lo que se llama la meteorización del suelo. Es decir, cuando yo abro un hoyo, lo abro, lo lleno de agua y voy a dejarlo 2 o 3 días o el tiempo que el pozo tarde en absorber el agua. Ahí me voy a dar cuenta de cómo es también el sustrato abajo y voy a permitir que se oxigene toda la zona a donde voy a plantar, ¿sí? A veces no se puede hacer esto, se hace el pozo y se planta directamente, pero siempre es importante hacer el pozo, llenarlo de agua y esperar a que por lo menos eso drene. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo primero que vamos a hacer antes de plantar es poder seleccionar bien las plantas en vivero. Esto que decimos, bueno, ahora es la época de plantar, lo estamos diciendo porque es la época en que los viveros de producción levantan todo lo que es lo que ellos han producido a campo y empieza, digamos, la venta de lo que ellos han hecho. Y en este caso es muy importante todo el tema de las especies caducifolias. Esto de seleccionar en plantas en vivero está también condicionado a ver que si los viveros que nosotros vamos a comprar son viveros de producción local o si las plantas las hemos hecho nosotros. Si vamos a viveros que son revendedores, es decir, que han comprado a otros mayoristas, puede ser en Córdoba un vivero chiquito que le haya comprado un mayorista de Córdoba y que ese mayorista de Córdoba le compre a un mayorista más grande, a lo mejor de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de Santa Fe. Esto de locales son esos pequeños viveritos que yo les digo, y viveros de otros lugares del país puede ocurrir que yo, de hecho a veces lo he hecho, he comprado por ejemplo en Mendoza o he comprado en San Juan, ¿no? Entonces, todas esas condiciones yo tengo que tener en cuenta de ver de dónde están llegando las plantas y cómo están llegando. También depende del tipo de producción en que se hacen las plantas. Los viveros grandes, sobre todo los viveros que hacen árboles para forestaciones, que les llaman fábricas de árboles de alguna manera, ya tienen muy automatizada la producción y como ustedes ven aquí en esta diapositiva, se hace en forma, les diría, mecanizada, con bandejas especiales para siembra, con plantas sembradoras, con máquinas sembradoras y con operarios que van, digamos, siguiendo el proceso. Las plantas se crían en grandes invernáculos con todos métodos, digamos, de riego y demás, pero todo bajo cubierta. Esto, por ejemplo, para producir pinos o eucaliptus. Eso es para las grandes forestaciones. También tenemos producciones a menor escala, que podemos llamar artesanales, que es lo que ocurre más en Córdoba, donde lo que se hace es producir en envases, ¿sí? Cuando la planta, el productor hace la estaca o pone la planta de semilla. Fíjense, en este caso tenemos plantas de nogal, acá hay nogales, que el productor la ha puesto en bandeja de semilla, la tiene dentro del invernáculo, pero esto es una producción totalmente artesanal. Esta planta va a pasar después, va a irse replicada de un envase a otro, hasta llegar a un tamaño determinado donde tenga las posibilidades de venta. Esto es producir en envase. Les muestro otra foto. Estos son producciones agámicas. En este caso, fíjense en las bandejas de arriba. Tenemos un estaquero de álamo carolino. Al lado hay arbustos.
pueden ser abelias, y abajo tienen hidrangeas, hortensias, ¿no? Este es un pequeño vivero productor que está ubicado en la zona de las granjas, en las Sierras Chicas, donde digamos, el dueño del vivero, que es ingeniero agrónomo, produce muchas de las plantas que él vende. ¿Cuál es la ventaja de comprar plantas hechas de este modo y hechas en Córdoba? Primero, que son plantas que están adaptadas a nuestro clima, y después que durante toda su producción el sistema radicular prácticamente no sufrió ningún tipo de, digamos, de agresión, porque cuando yo repico una estaca de álamo, por ejemplo, a un envase, estoy sacando una cabellera de raíces que no estoy rompiendo. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí tienen, fíjense, mayor producción, y miren el tamaño de los envases, ¿no? Y acá esto es el repique después de lo que él va haciendo. Esto es también otro lugar en Cabana, es el vivero de los papás de Gustavo Re, del ingeniero Re, que ellos ya no lo están trabajando, pero también ellos producían todo esto que ustedes están viendo, lo producían o de estaca o de semilla, pero siempre en envase y pasando la planta de un envase al otro. En cambio, los viveros revendedores o los viveros mayoristas compran las plantas en la provincia de Buenos Aires, y los grandes productores de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, como el clima es distinto, en Santa Fe pasa lo mismo, llueve más, los suelos son más ricos, y ahí, por ejemplo, en la zona de San Pedro, lo que se hace es producir a gran escala, pero esas estacas que yo les mostré acá, que las tenemos en envases, ellos directamente las pasan al suelo. Entonces, la producción se hace en el suelo, en la tierra. Las plantas crecen más rápidamente porque crecen en el suelo, pero cuando llega el momento de la venta hay que levantarla del surco, del campo de cultivo, y ponerla en un envase o en una totora, que eso ya lo vamos a ver. Ese proceso de levantar la planta y llevarla a un envase ya complica la vida de la planta, porque ya hay una afectación en la zona de raíces. Y también está pasando que estamos comprando plantas que no han sido producidas en nuestros viveros locales, sino con condiciones diferentes en otras provincias. Por lo tanto, yo estoy comprando, ahí hay un micrófono que está, ¿se pueden apagarlo? Por lo tanto, si yo estoy comprando plantas en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Santa Fe, tengo que tener muy claro que esas plantas vienen como más adaptadas a ambientes de suelos más húmedos y de aire más húmedo. Por lo tanto, cuando llegan a Córdoba, siempre va a haber un estrés en esas plantas. En cambio, cuando compro en Córdoba o compro en zonas más áridas que Córdoba, voy a estar trayendo plantas que están mucho más adaptadas a nuestro clima. Eso es como primer gran diferencia. Entonces, una cosa es comprar plantas que se han hecho localmente y producido en envases, donde el pan de tierra siempre se fue repicando y cambiando de un envase al otro mayor, y otra cosa es comprar una planta que fue cultivada a campo, que cuando vayamos a vivero vamos a ver que está grande, hermosa, las hojas lozanas, pero no tiene esa planta la misma chance de éxito que tendría la que siempre fue trabajada en un envase. De todas formas, las plantas que son trabajadas en envases también tienen una vida útil, porque las raíces tienen un desarrollo que llega un momento en que o se cambia de envase o se lleva a suelo. Y si son árboles, esos tiempos son más cortos, ¿sí?